y se titula La serpiente de bronce, ¿sí? Ya hemos orado, la serpiente de bronce y la cruz, que son dos situaciones similares, y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana, así que prepare su Biblia para que siga el hilo del mensaje y no se pierda ninguno de los detalles de la palabra. Entonces, vamos a ir primero que nada al libro de Números, en el capítulo 21, versículos 4 al 9. Libro de Números, capítulo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 21, versículos 4 al 9. Dice la palabra del Señor allí. Obviamente, estas son las jornadas del pueblo de Israel desde que salió el libro de Números. Nos habla de las jornadas del pueblo de Israel y de los recuentos que se hicieron entre los descendientes de Abraham. Ahí se nos habla acerca de las jornadas, de los episodios que sucedieron mientras el pueblo de Israel transitaba desde la tierra de Egipto, donde vivieron como esclavos, hacia la tierra de Canaán. Ese tránsito, esos 40 años que ellos anduvieron por el desierto dando vueltas, ahí está descrito. Y vamos a ver el episodio de la serpiente de bronce. Así que abran su Biblia, como dije, en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. ¿Están todos ahí? ¿Dicen amén? Dice así la palabra. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Dice, se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Luego sigue diciendo, y el verso 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y miren lo que dijeron, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná que caía. En lugar de decir gracias Señor, pues tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, verso 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte, ¿qué cosa dice? Una serpiente de bronce. Aquí tenemos una imitación, esta es de plástico, pero bueno, hazte una serpiente de bronce, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta aquí el mensaje de la palabra. Y aquí tenemos, en este mensaje tenemos varios puntos importantes. Primero dice que el pueblo se desanimó. Segundo, el pueblo pecó. Tercero, Dios manda castigo por el pecado. Cuarto, la gente al verse castigadas por Dios confiesan su pecado. Quinto, le piden a Moisés que le ore a Dios para que quite la serpiente. Sexto, la solución de las serpientes. Y séptimo, requisito imprescindible para no morir, mirar a la serpiente de bronce. Entonces, con la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto y con Jesucristo clavado en una cruz, tenemos dos situaciones similares o paralelas que en ambos casos se nos explica con claridad todo lo que el hombre debe hacer para ser salvo. En el Nuevo Testamento, ir a los pies de Cristo,
que murió clavado en una cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad, recibió el juicio en la cruz del Calvario, y obviamente hay que ir, en el Nuevo Testamento hay que ir a Cristo. En el Viejo Testamento, cuando Israel transitaba por el desierto, dice la palabra que cuando alguno era mordido por una de tantos miles de serpientes que aparecieron por allí de una manera instantánea, cuando alguno era mordido por una serpiente, ya saben ustedes que si una serpiente venenosa muerde a una persona, ¿qué le sucede? Se muere al poco tiempo, ¿verdad? Y entonces, cuando alguien era mordido por una serpiente ardiente, lo que tenía que hacer, si quería conservar la vida, era correr rápido al centro del campamento, donde Moisés había puesto un palo grande y una serpiente de bronce, y la gente corrían hacia ese palo que tenía la serpiente, miraban la serpiente, inmediatamente el veneno de la serpiente que le había inyectado a la persona ya no hacía efecto de ninguna clase. Entonces la gente hoy en día se desaniman. Dice la palabra en el verso 4 que el pueblo se desanimaron, no querían seguir caminando con Dios. La gente hoy en día es lo mismo, ¿verdad? No quieren caminar con el Señor. Uy, el camino es estrecho, uy, el camino es angosto. Ay, pero no, eso es muy difícil. No quieren ser peregrinos, no quieren ir por el camino estrecho. Pasa exactamente lo mismo en nuestros tiempos que lo que pasó al pueblo de Israel en el desierto. De manera es que el pueblo de Israel en el desierto tiene una analogía muy, muy grande con respecto a la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia también, muchos de los peregrinos, de los que vamos camino al reino de los cielos, se cansan de ir por el camino estrecho. El pueblo de Israel dice que se cansaron, se desanimaron por el camino. Hoy tantas jornadas y todavía no llegamos, y seguimos caminando y seguimos caminando. Servirle al Señor les cuesta mucho, les falta voluntad para continuar por el camino de la fe, por el camino de la perseverancia. Es lo mismo que al pueblo de Israel, le faltaba fe, le faltaba tesón, le faltaba ganas, se desanimaban fácilmente, tiraban la toalla. Hermanos, tenemos que entender que el cielo no está aquí en la tierra. El cielo, a donde todos queremos ir, es un lugar de gozo, de regocijo, pero el cielo está más allá de la muerte. Los días de vida que tenemos aquí en esta tierra representan el tránsito del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra de Canaán. Y ese es nuestro desierto, ¿verdad? Estamos pasando, en otras palabras, por el desierto de la vida. Y nos encontramos con dificultades, nos encontramos con serpientes ardientes, nos encontramos con desánimos, desalientos. Los años de vida que nos toca vivir en la tierra representan, como dije bien claro, el tránsito por el desierto desde Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra de la bendición, para el pueblo de Israel. Y para nosotros, los años que vivimos en esta tierra desde que nacemos hasta que morimos, ese es nuestro desierto. Y tenemos que cruzar el desierto si queremos llegar a la tierra de Canaán. Nosotros queremos llegar a la Canaán celestial. Israel quería llegar a la Canaán terrenal, una tierra que fluía leche y miel. Y nosotros queremos llegar a la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pues no nos podemos desanimar, tenemos que seguir caminando. El camino es largo y hay que seguir caminando. Entonces aquí vemos en el punto número 1 que el pueblo se desanimó. Y lo que yo quiero decirle a la gente es que no te desanimes, que sigas caminando con Jesús. El camino será largo, el camino es estrecho. Hay piedras en el camino, hay gente también que son utilizadas muchas veces por el mismo diablo y quieren desanimarte porque ellos mismos no están caminando con el Señor Jesucristo. Y si ellos no están caminando con el Señor Jesucristo, quieren desanimar a los que sí están caminando con el Señor Jesucristo.
Así que ánimo, hermanos, ánimo. Ya falta menos para llegar a la Canaán celestial. Ya falta menos que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo hace 15, 20, 30. Yo se la entregué hace 40 y tantos años atrás, le entregué mi vida a Cristo y desde entonces sigo caminando y pienso seguir caminando hasta que se agote el último día de mi vida aquí en la tierra para que luego yo pueda entrar en el reino de los cielos. No me desanimo, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque hayan serpientes ardientes, aunque haya lo que quiera que haya, no te desanimes, sigue, persevera, porque el que persevera hasta el fin, este será, ¿qué dice? Salvo. Entonces, no te desanimes. El segundo punto es el pecado, ¿verdad? El pecado está en todas las esferas de la vida. El pecado está en todas las formas: odio, rencor, mentira, chisme, pecados sexuales que tanto abundan hoy en día, orgullo, soberbia, prepotencia, incredulidad, ateísmo, etcétera, etcétera, desidia, desánimo. El pecado de Israel fue el pecado de la murmuración. Estaban desanimados. Dice, el camino este es largo, ¿y cuándo es que vamos a llegar a la tierra de Canaán? Entonces comenzaron a murmurar contra Moisés, como dice el versículo 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En lugar de decir, no pasa nada, tranquilo, vamos para adelante, ya llegaremos, vamos a seguir caminando y gloria a Dios, Señor, mira, no hay nada en el desierto, pero por lo menos tú estás mandándonos todos los días de la vida el maná. Y con el maná estamos alimentados, no estamos sufriendo los latigazos de los soldados de Faraón en la esclavitud. Este desierto, pues mira, no estamos haciendo nada, aquí estamos de brazos cruzados, caminando. Por la noche Dios pone una nube de fuego para que el frío del desierto no nos consuma, y por el día pone una nube para que el sol no nos queme. Entonces, y tenemos pan, tenemos comida, tenemos de todo. Bueno, pues gloria a Dios, el tiempo que Dios quiera. Si es largo no pasa nada, aquí seguimos, Señor. Pero no, se pusieron a murmurar, ¿verdad? Cuando una persona está desanimada, lo primero que hace es pecar murmurando. El pueblo de Israel murmuraron contra Moisés, y como ya dije, como leímos en el verso 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Es que aquí no hay pan ni hay, es decir, pues no hay pan ni agua. Pan sí había, y agua a veces pues el Señor hizo brotar agua de la roca, como saben todos ustedes. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Ay, maná para desayunar, maná para almorzar, maná para cenar. Oye, pero si eso es un tiempo corto para llegar a la tierra de Canaán. Cuando llegues a Canaán ya comerás fruta, carne y de todo lo demás. Pero no, el desánimo hizo que murmuraran. El pecado de Israel fue la murmuración. El pecado tuyo o el de las otras personas puede ser otro tipo de pecado, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sea el orgullo, sea la soberbia, sean los pecados sexuales, sea lo que quiera que sea, la paga del pecado es muerte. Y el pecado no queda sin castigo. El pecado tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado para que Dios sea justo. Dios es un Dios justo. Entonces, si Dios no castiga el pecado y el pecado queda impune, entonces Dios no es justo. Justo significa que Dios recompensa con bendiciones a la persona que persevera en los caminos del Señor, y que también castiga al que se rebela en contra de los principios del Señor. Entonces el pecado no queda sin castigo, y aquí vemos que Cristo en el Nuevo Testamento, Cristo llevó tus pecados y los míos en la cruz del Calvario, y ahora el Señor nos manda a nosotros que sigamos de todo corazón el camino del Señor, porque seguir a Jesús y servirle de todo corazón, eso demanda un esfuerzo
un esfuerzo de parte tuya y un esfuerzo de parte mía. Ya tenemos la promesa de que vamos a entrar en el reino de los cielos, pero nosotros tenemos que cruzar el desierto de la vida, tenemos que seguir caminando con el Señor Jesucristo, igual que el pueblo de Israel tenía que seguir a Moisés, que era el guía que Dios había puesto para llevar al pueblo hasta la tierra de Canaán. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, ¿verdad? El que dice que cree en Jesucristo debe de andar como Él anduvo, si no es un mentiroso. El que no sigue a Jesús está haciendo vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo, eso tiene un efecto poderoso en la vida de las personas que se entregan a Él porque los salva del pecado. Entonces aquí tenemos el pecado del pueblo de Israel, la murmuración, murmurando. Así hay muchas personas hoy en día también que no tienen espíritu de contentación y de sacrificio y de lucha, sino que murmuran, siempre están en desacuerdo con esto, con aquello, con lo otro, siempre están buscándole los 5 pies al gato, como el pueblo de Israel estaba siempre murmurando contra Moisés: ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Y por qué? Bla, bla, bla. Cuando estaban en Egipto le estaban pidiendo: Señor, sácanos de esta esclavitud. Y ahora que Dios los ha sacado, ¿por qué nos sacaste? Y así hay muchas personas, ¿verdad? Si haces, porque haces. Si no haces, porque no haces. Entonces, ahí vemos, la condición humana sigue siendo la misma que tenían los hebreos en el tránsito entre Egipto y la tierra de Canaán. Hoy en día mucha gente tiene la misma actitud. En el punto 3 vemos el castigo por el pecado. En el verso 6 dice la palabra de Dios: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La paga del pecado es muerte. La mordedura de la serpiente representaba muerte segura, ¿verdad? La paga de tu pecado, sea un pecado sexual, sea un pecado de orgullo, de soberbia, de desidia, de indiferencia hacia las cosas de Dios, eso es muerte espiritual. Para Israel representaba muerte física, pero para la gente que vive en el Nuevo Testamento, el pecado representa muerte espiritual. No te mueres físicamente hasta que no se cumplan los días que Dios ha determinado sobre tu vida, pero espiritualmente sí que te mueres. Entonces, serpientes venenosas, serpientes ardientes, castigo por la murmuración, por el pecado. El pueblo moría por su pecado. Las serpientes mordían a las personas que murmuraban. Y aquellos que estaban murmurando en secreto en sus tiendas: este Moisés, ¿para qué nos fue a sacar de Egipto? Mejor nos hubiera dejado allá, que allá teníamos rábanos, pepinos, puerros y tantas cosas. Y ahora aquí en este desierto, maná para desayunar, maná para almorzar, maná para cenar, bla, 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 murmurando, criticando a Dios y a Moisés. Así sucede hoy en día. Mucha gente muere en pecado y van al infierno por el pecado de murmuración, porque no están contentos con nada. Hay miles de pecados, y el que no está cogido por un lado está cogido por otro. El que no está mordido por la serpiente de la murmuración está mordido por la serpiente del pecado sexual, de la desidia, de la indiferencia, de la apatía. Hay miles de pecados, y la mayoría de la gente están cogidas por alguno de tantos pecados como hay. La Biblia dice que todos hemos pecado. Algunos ya fueron a la cruz de Cristo y miraron con fe a Jesucristo y se dejaron crucificar con Él. Otros todavía no han ido a la cruz. Otros solamente son oidores que no han ido a la cruz. Están con el veneno del diablo, que es la serpiente antigua, el veneno del diablo, el pecado. Entonces, aquí vemos el castigo por el pecado. Las serpientes mordían. Y ya digo, hoy en día la persona que peca puede considerarse que está mordido por la serpiente antigua, por el diablo, y está bajo condenación. El punto número 4 de este mensaje dice que había que confesar el pecado. Confesar el pecado, eso está en el verso 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo. El pueblo vino a Moisés porque vieron que muchísima gente estaba muriendo
se murió este, se murió el otro por aquí, otro por allá, cientos, miles de personas estaban muriendo. Entonces el pueblo dice, no, que va, esto es un castigo de Dios que nos está mandando, porque imagínate, hemos estado murmurando, hemos estado criticando a Moisés sin razón. Entonces dice que el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ya lo reconocen, hemos pecado, lo sentimos, hemos pecado, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el pueblo admite que ha pecado, confiesan su pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué más dice? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo confesamos, si no lo confesamos, no hay perdón. Así que el pueblo confiesa su pecado para evitar la muerte, para evitar que más personas, más ciudadanos de Israel sigan muriendo. El pueblo no se hubiese arrepentido si no hubiesen habido serpientes que los mordían. Repito, el pueblo no se hubiese arrepentido si no comienzan a experimentar las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado en ese episodio de la vida del pueblo de Israel fueron las serpientes que le mordían. Hoy en día el pecado también trae consecuencias. Una persona se dedica a pecar y a pecar y a pecar, y cuando viene a ver, ya se quedó atrapado en su pecado. Y entonces, ¿qué hace? Sigue pecando. Algunos siguen pecando, otros reconocen que han pecado, como hizo el pueblo de Israel, como dije en el versículo 7. Vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Contra Dios y contra Moisés habían murmurado. El castigo de Dios es una bendición, hermanos. El castigo de Dios es para restaurar a las personas. Porque el castigo de Dios nos hace confesar el pecado. Y cuando se confiesa el pecado, entonces viene la sanidad, viene la salvación. O sea que esas serpientes, Dios las envió para que el pueblo reconociera su pecado. Entonces las consecuencias del pecado son una bendición para que la gente diga, claro, me ha pasado esto porque yo le desobedecí a Dios. Si no le hubiera desobedecido a Dios, esto no me hubiera pasado. El pueblo de Israel dice, lo de la serpiente, esto es un castigo de Dios, porque hemos murmurado, hemos actuado mal. Señor, perdónanos, reconocen su pecado. El castigo es un gesto del amor de Dios para su pueblo. Cuando Dios manda un castigo, eso no es un castigo para destruir, es un castigo para que la gente se arrepienta, es un castigo para que la gente diga, sí, estoy equivocado, Señor, me arrepiento, rectifico antes que sea demasiado tarde. Las pruebas, las adversidades de la vida sirven para purificarnos a nosotros, sirven para que nosotros aprendamos la lección. En el punto 5 de este mensaje tenemos que el pueblo le dice a Moisés que le ore a Dios para que Dios quite las serpientes que están mordiendo al pueblo y están muriendo muchas personas envenenadas por el pecado. El pueblo le pide a Dios que Moisés ore por el pueblo para que desaparezcan las serpientes. Pero ¿qué sucede? Si desaparecen las serpientes, entonces podrán pecar y no se arrepentirán de su pecado, y será peor. Las serpientes, el propósito de las serpientes era que la gente dijera, me mordió una serpiente, ¿y ahora qué? Ahora viene la muerte. Entonces, ¿habrá alguna solución para aquellos que han sido mordidos por la serpiente? Y habrá una solución, un antídoto para evitar la muerte de la persona. La solución es la que Dios determina, que es la serpiente de bronce que Moisés había colocado así en un palo en el campamento. Y entonces la gente que eran mordidas por una serpiente, ellos corrían rápidamente a donde estaba la serpiente de bronce que Moisés había colocado, miraban con fe a la serpiente, y el veneno que le había inyectado la serpiente no le hacía ningún efecto.
Y quiero decir con esto que las tentaciones van a estar presentes en tu vida y en la mía para siempre. Siempre vamos a ser tentados a murmurar, a criticar, a hablar mal, a cuestionar todo. El pecado está a la vuelta de la esquina, dice la palabra de Dios. El que quiere pecar, pues lo tiene muy fácil, puede pecar, pero las consecuencias del pecado le van a venir. Así que tenemos que ser probados aquí en la tierra para hacernos dignos de entrar en el reino de los cielos. Todos tenemos que ser probados, a ver si resistimos las tentaciones. ¿Cómo vamos a ser probados si no hay tentaciones que vencer? ¿Cómo iban a arrepentirse los hebreos si las serpientes no los comienzan a morder? Cuando ellos pecaron, vieron que la consecuencia del pecado era una plaga de serpientes y las serpientes los mordían. Entonces dice, uy, esto es un castigo de Dios porque hemos hablado mal contra Dios y contra Moisés. Y entonces allí reconocieron su pecado y le dijeron, Moisés, por favor, mira a ver si buscas una solución para esto. En el verso 8 tenemos la solución. Dice, de este capítulo que hemos leído, dice, y Jehová dijo a Moisés, cuando Moisés oró por el pueblo para que Dios trajera una solución, porque estaba muriendo mucho pueblo por culpa de las serpientes, dice que Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. O sea que la solución era la que Dios había establecido. La solución es una serpiente de bronce colocada en un palo, en un asta, en el campamento para que el pecado de Israel sea perdonado. La condición que si una persona era mordida por una serpiente, quería que el veneno de la serpiente no le matara, pues tenía que salir corriendo desde el extremo del campamento donde la serpiente le había mordido, tenía que salir corriendo y venir a donde estaba la serpiente de bronce que Moisés había levantado, mirar con fe la serpiente, y si hacía eso, pues esa persona quedaba libre del efecto del veneno de la serpiente. Pero si la persona decía, no, si Dios quiere sanarme, que me sane aquí, ¿por qué tengo yo que ir a mirar la serpiente esa de bronce allá? No, que me sane aquí. Pues si decía eso es orgullo, eso es soberbia. Eso es orgullo y soberbia. No es humildad y obediencia, sino orgullo y soberbia. Entonces se quedaba allá en el extremo del campamento y allí el veneno de la serpiente lo mataba y moría. Entonces lo que Dios quiere es que renunciemos al orgullo, a la soberbia, digamos, sí Señor, sí, lo que tú digas. Claro, si hay que mirarla para aquella gente, si hay que ir al centro del campamento y mirar la serpiente, lo hacemos con tal de salvar nuestra vida. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? El Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. El Señor quiere liberar a la gente del pecado, del odio, del orgullo, de la soberbia, de los pecados sexuales, pero tienen que ir no a la serpiente de bronce, sino a los pies de Cristo, que fue clavado en una cruz del Calvario, y mirarle con fe y decirle, Señor, perdóname, he pecado, soy un pecador, soy una pecadora, si eres una mujer, Señor, perdóname, de aquí en adelante desde hoy en adelante cierro este capítulo de pecado y voy a vivir una vida entregada para servirle al Señor. Jesucristo es la solución para el gran problema del pecado, pero hay que reconocerlo, hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y confesarle nuestros pecados como hizo el pueblo de Israel. Moisés, hemos pecado, hemos hablado, hemos murmurado contra ti, contra Dios y contra ti, por favor, lo reconocemos, hicimos mal, perdónanos y búscanos una solución. Miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículo, sin perder el pasaje que estamos leyendo, vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39, dice la Escritura allí. 23, 39 dice la palabra. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Fíjate,
cuando Cristo está crucificado en la cruz del Calvario, como todos sabemos, un malhechor a su derecha y otro a su izquierda, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué actitud más arrogante, qué actitud más prepotente, ¿verdad? Exigiendo. Así son las personas, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo murmuran, exigen, protestan por todo. Respondiendo el otro, que también era un ladrón, pero tenía una actitud diferente. Dice, respondiendo el otro le reprendió a aquel que estaba hablando contra Jesucristo. Le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esta es la diferencia. Un corazón quebrantado, un corazón que reconoce que ha hecho lo malo, mientras que el otro, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La actitud totalmente opuesta. El verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Está quebrantado como el hijo pródigo que regresó a la casa de su padre después de haber reconocido todo lo malo que hizo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, tener un corazón contrito y humillado, reconocer nuestra falta, reconocer nuestros pecados y ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, quiero cambiar de actitud, no quiero seguir con mi orgullo, con mi arrogancia, con mi justificación, defendiendo siempre mis caprichos y mis tonterías. No, Señor, yo quiero reconocerte como Señor y Salvador, y yo quiero seguirte y amarte. La cruz, nosotros tenemos que ir a la cruz. Jesucristo dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que no es fácil, pero niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Sigue a Jesús para que tengas la vida eterna. En el versículo 9, volviendo otra vez al libro de Números, en el versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mirar a la serpiente de bronce que Moisés había puesto en el campamento, eliminaba los efectos del veneno, sanaba al enfermo que estaba envenenado y a punto de morir, lo sanaba. La ira, el juicio de Dios ya había caído sobre el que murmuró con la mordedura de la serpiente. Con la mordedura de la serpiente ya esa era la paga del pecado de la murmuración. Dios sabía quién era el que había murmurado. Y Dios mandaba a esa serpiente y dice: ve y muerde a aquel murmuró contra Moisés y murmuró contra Dios. A los que no habían murmurado, Dios no permitía que las serpientes mordieran a los que no habían murmurado. Pero como la gran mayoría de la gente había murmurado, pues Dios mandaba a las serpientes: muerde a ese, muerde al otro, y entonces empezaban a morir. Pero ahora ya han reconocido que eso es un castigo de Dios y le piden una solución para el problema de las serpientes. Una vez que la persona era mordida por la serpiente, comenzaba la cuenta atrás. Todo ciudadano que había sido mordido por una serpiente, ya comenzaba la cuenta atrás. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Corre rápido antes que se agote el tiempo, porque si no vas rápido al centro del campamento donde está el asta con la serpiente ardiente. Si te quedas ahí en tu casa de brazos cruzados, el veneno de la serpiente te va a matar. Entonces, en cuanto la serpiente lo mordía, ya el ciudadano sabía que le quedaban unas cuantas horas de vida, y si en esas pocas horas de vida que le quedaban antes de que el veneno de la serpiente lo matara, si no corría al campamento y miraba a la serpiente, se moría. Igual pasa hoy en día, ¿verdad? Si la persona que ha caído en pecado no corre rápido a los pies de Cristo, esa persona está
en riesgo de condenación, de muerte espiritual. Si se muere en pecado, se va para el infierno. Si se muere físicamente estando en pecado, se va para el infierno. Por eso es que le decimos a todo el mundo que renuncien al pecado y que vivan en santidad, que vivan en la perfecta voluntad de Dios. Porque a la vez que el pecado, dice la Biblia, todos hemos pecado y la solución para el pecado es Jesucristo. Él es el Salvador del mundo, Él perdona los pecados. Cuando nosotros cambiamos la actitud y reconocemos que somos unos pecadores y nos presentamos delante del Señor en humildad, allí el Señor nos perdona. Claro que si la persona miraba a la serpiente de bronce antes de morir, vivía, pero ya el juicio estaba decretado y se acercaba rápidamente. El juicio de la muerte se acercaba rápidamente al que había sido mordido por la serpiente. Veamos lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice allí la palabra del Señor. Dice, y como Moisés levantó la serpiente, esto lo dijo Jesucristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y clavado en una cruz para la salvación de la humanidad. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que lo recibe no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas y como le gusta hacer lo malo, pues no quieren venir a la luz. No, yo la iglesia no, yo déjame con mi vida, que yo siga mi vida de pecado. Ama más el pecado que las cosas del Señor. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Está más claro que el agua. No se quieren convertir porque saben que tienen que dejar de adulterar, de fornicar, de mentir, de robar, de codiciar y de mirar pornografía y de hacer tantas cosas malas. Por eso no se quieren arrepentir, ni quieren venir a la iglesia para que sus obras y su pecado no sean reprendidos. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz. El que ama a Dios viene a la luz, viene a la iglesia, busca a Dios para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Así que el juicio de Dios ya está decretado sobre el pecador desde el momento en que el pecador pecó. Si ya usted aceptó que es un pecador y le dio la espalda al pecado recibiendo a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, entonces usted está bajo el amor y bajo la protección de Dios. Pero si por el contrario usted sabe que es un pecador y usted no está arrepentido, entonces usted no está bajo el amor, bajo la misericordia de Dios. Usted está bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Y cuando termine la cuenta atrás que ya comenzó, usted se va a condenar. No queremos nosotros, yo como pastor no quiero engañar a la gente y hacerles creer que en pecado se pueden salvar. En pecado no te puedes salvar. El pecado tiene que ser confesado y tiene que ser renunciado, pero en pecado no se puede salvar nadie. Muchos predicadores hoy en día no predican contra el pecado. La ira, el juicio de Dios está sobre todos los que viven en pecado y la cuenta atrás para ellos ya comenzó. Y si le quedan 10, 15, 20 años de vida y siguen en pecado y se mueren, se van inmediatamente para el infierno. Por eso animamos a la gente a que corran rápido a Cristo y que le pidan perdón para que les traiga salvación del infierno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Dios ama al pecador? Porque hay por ahí muchas personas que siempre dicen,
Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama, Dios te ama. Lo único que tienen en su boca es Dios es amor y Dios te ama. Bueno, en un sentido sí nos ama Dios, en otro sentido no. ¿En qué sentido Dios ama al pecador? En el sentido de que ha provisto un Salvador y que ha provisto una salida para el pecado, ha provisto a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En ese sentido, Dios ama al pecador porque ya pagó por los pecados de toda la humanidad. También en el sentido, ¿en qué otro sentido Dios ama al pecador? En el sentido de que envía pastores, predicadores, para avisarle al pecador de que se está jugando la salvación de su alma si a tiempo no se arrepiente. ¿En qué más sentidos Dios ama al pecador? En el sentido de que tiene al Espíritu Santo convenciéndole de pecado. Cuando el pecador está pecando, el Espíritu de Dios le dice, estás pecando, la conciencia le habla y le dice, estás pecando. En ese sentido también Dios ama al pecador. En el sentido también de que le advierte que ya comenzó la cuenta atrás. En estos aspectos es en los que Dios ama al pecador. Dios es paciente y tiene paciencia, pero la paciencia de Dios tiene un límite. No agote usted la paciencia de Dios, no abuse de la paciencia de Dios. Corra rápido antes que sea demasiado tarde para su salvación y reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador, y sígalo de cerca, no de lejos. Si el pecador, la prostituta, el ladrón, el drogadicto muere en un accidente o muere de un infarto o de una sobredosis, instantáneamente esa persona se va al infierno. Por lo tanto, no está bajo el amor de Dios, sino está bajo la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios. Una retirada a tiempo del pecado es una victoria. Pero hay gente que están pecando y permanecen pecando y siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando. Por eso digo que una retirada a tiempo del pecado es una victoria. ¿Por qué cayó la ira de Dios sobre Jesucristo hasta el punto que Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesucristo estaba llevando la carga de los pecados de toda la humanidad anterior a Jesucristo, presente en el momento de Jesucristo y toda la humanidad futura. Cristo llevó los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura, y por eso Dios tuvo que apartar su mirada del rostro de Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz, y Él tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Claro, estaba tapado por los pecados de la humanidad completamente. Así que tengan mucho cuidado, hermano, con esa frase y con esos predicadores del Evangelio, con esa frase que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos de ustedes han oído esa frase? Sí, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos la han escuchado? Muchísimo, ¿verdad? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Sabe qué? Esa frase es una mentira como un castillo de grande. Esa frase no está en la Biblia, de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esa frase no está en la Biblia. El pecado es un concepto. El pecado no es una persona. El pecado no existe, hermano, el pecado no existe a menos que haya una persona dispuesta a practicarlo. Repito, el pecado no existe, es un concepto. El pecado no existe a menos que haya una persona dispuesta a practicarlo. Robar, matar, mentir, odiar, son conceptos que por sí solos no existen a menos que haya una persona que los ponga en práctica. ¿Dicen amén? Es así. El robo, ¿cómo es el robo? Pues alguien que robó. ¿Cómo es la mentira? Alguien que usó su boca para mentir. ¿Cómo es el odio? Pues alguien que odió. Por sí solo el pecado no existe. El pecado existe cuando la persona lo practica. Juan capítulo 3, versículo 36, dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué es lo que dice? La ira de Dios está sobre él. El que está en desobediencia, el amor de Dios no está sobre esa persona, lo que está sobre esa persona es la ira de Dios.
Lo dice claramente Juan 3:36. El pecado no puede ser castigado aparte o separado del pecador. El pecado tiene que ser castigado en la persona que lo practica. El pecado tiene que ser castigado en la persona que lo practica. ¿Cómo va a castigar Dios el pecado y no al pecador? Eso es una mentira. El pecado tiene que ser castigado en la persona que lo practica. Porque el pecado, como dije, es un concepto, no es una persona. El pecado es un concepto, no es una persona. Dios no puede castigar el adulterio allí y el que cometió el adulterio, ese queda libre. No, eso es mentira. Dios está airado, dice, todos los días contra el pecador. Vamos a ver el Salmo 7, versículos 11 y 12. Salmo capítulo 7, versículos 11 y 12. Veamos lo que dice. Dice, Dios es juez justo y Dios está, como dice que está, airado con el impío todos los días. Dios está airado con el impío todos los días. El verso 12 dice, si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es decir, que está mordido por la serpiente y si no corre rápido y se refugia con Cristo, el pecado va a matar a esa persona. San Juan en Mateo capítulo 3, vamos a Mateo capítulo 3 versículo 2 para que veamos cómo predicaban los predicadores, los apóstoles, Jesucristo y todos estos varones de Dios. Juan capítulo 3 versículo 2 dice, 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Juan no predicaba, Dios es amor, no te preocupes, Dios es amor, Dios te ama. Eso no lo predicaba Juan el Bautista. Juan no predicaba, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, él lo que predicaba era arrepentidos, porque el pecado estaba en las personas. Y por eso a las personas le tenía que decir que se arrepintieran de su pecado. Jesús también en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, 4:17 de San Mateo, dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos. Los apóstoles, vamos a ver en Marcos capítulo 6, versículo 12. Marcos capítulo 6, versículo 12. Vean lo que dice. Y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué? Que los hombres, ¿qué? Se arrepintiesen, que los hombres se arrepintiesen. Esto es lo que predicaban los apóstoles. No predicaban Dios es amor. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Vea lo que dice la Escritura. Capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento, eso es lo que se predicaba. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué es lo que le manda? Que se arrepientan. Es sencillo. Arrepentíos, arrepentíos. Ninguno de estos grandes personajes de los apóstoles predicaban Dios es amor. Lo primero que predicaban era arrepentíos. Lo primero que se le debe decir a un pecador es que se arrepienta. Porque eso fue lo que predicó Juan el Bautista, lo que predicó Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles. Hoy en día se ha cambiado todo para mal. El evangelio se ha ido degradando, se ha ido deteriorando. Hoy en día todo ha cambiado, pero para mal, no para bien. Ya no se predica como lo hacían los apóstoles. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Hoy en día se le endulza el evangelio a la gente con miel y azúcar.
y se les predica, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y la gente pecadora dice, qué bien, pues si Dios me ama, pues que fantástico, que me siga amando, yo sigo pecando porque Dios es amor, y aunque yo viva en pecado, Dios me ama, y Dios me ama, y Dios me da la salvación aunque yo viva en pecado. Pero lo que hay que predicar es lo que predicó Jesucristo, lo que predicó Juan el Bautista, lo que predicaron los apóstoles. No es Dios es amor, lo que hay que predicar es que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, como dice la palabra. Lo que hay que predicar no es Dios te ama, lo que hay que predicar es arrepiéntete de tus pecados, deja de ser un cristino y hazte un cristiano auténtico y verdadero, amén. Deja de ser un cristiano de apariencia y tómate las cosas de Dios en serio. Eso es lo que hay que predicar, eso es lo que Dios nos manda en su santa palabra. Entonces, voy concluyendo ya. El requisito imprescindible para no morir en el Viejo Testamento, en el pueblo de Israel, en este episodio de la serpiente, era mirar a la serpiente de bronce y la persona quedaba libre del efecto del veneno. En el Nuevo Testamento Jesucristo quiere que vayamos a Él, Él murió por tus pecados y tienes que entregarte a Él y caminar con Él y dejar ya la murmuración y la autojustificación, porque muchas personas con poquito se justifican y dicen, no, pero si yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, y ya con eso se creen que ya van a ir para el reino de los cielos. Qué equivocados están, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que despertar a la gente del error, del letargo en el que han caído. Amén. Puestos en pie, vamos a terminar con una oración dándole gracias al Señor por su palabra y por su amor tan grande.